Avanzamos con las sentencias ABAP OpenSQL, ampliando la misma aplicación de solicitud de alta a empleados. En esta sesión aprenderá cómo actualizar los datos sobre unos empleados, sobre unos registros que ya se han insertado en base de datos. Hasta ahora sabemos cómo insertar, cómo realizar lecturas. Seguimos añadiendo otra opción aquí en el bloque de tipo de proceso, opción que nos permite actualizar datos de los empleados. Y implementamos en el evento Startup Selection la lógica utilizando la sentencia update, una sentencia ABAP OpenSQL que permite realizar modificaciones sobre los registros que ya están insertados en base de datos. Volvemos con la flecha atrás al código fuente, al programa ejecutable, en mi caso z_pantallas_ el nombre de mi usuario, donde hemos creado toda la lógica. Primero la capa de vista con los elementos de la pantalla de selección y luego en el evento Startup Selection la lógica de ABAP OpenSQL, y seguimos ampliando la opción por el bloque de tipo procesos. Seguimos con CRUD, hemos creado create, read, toca update. Primero modificamos el punto con coma y añadimos el siguiente parámetro p_update. Seguimos en la longitud máxima de posiciones, no superamos las 8 posiciones que nos marca el lenguaje de programación SAP para la nomenclatura, para el nombre de los parámetros. Y con radio button group y le pasamos el mismo grupo CRUD, creamos el tercer parámetro, la tercera opción con el update y con el texto de actualizar datos empleado, actualizar empleado. A lo largo de esta clase aprenderá cómo implementar la sentencia update. Primero navegamos grabando las modificaciones y navegamos en el menú en pasar a elementos de textos de selección y buscamos pupdate y si no aparece en el listado volvemos y activamos. Hay que activar el código fuente. Primero activamos, en este momento nos va a indicar los elementos que no tenemos activos. Activamos todo y cuando activamos, navegando de nuevo en el menú, pasar a elementos de textos de selección, podemos ver el elemento de textos por el parámetro pupdate. Si no aparece en el listado, hay que activar el programa para que también se actualice el listado con los textos de selección y le ponemos actualizar empleado. Y con esto ya tenemos también el texto correspondiente al parámetro que hemos implementado por la opción. Cuando volvemos y ejecutamos podemos ver la opción de actualizar empleado. Ahora falta implementar la lógica, porque ahora si seleccionamos actualizar empleado y le damos a ejecutar, claro, rellenando primero el campo obligatorio. Cuando le damos a ejecutar, nuestra aplicación no hace nada, ya que no tiene ninguna lógica implementada para la opción por el tipo de proceso actualizar empleado. Volvemos al código fuente y navegamos en la opción del evento Startup Selection, visualizando primero la lista de los objetos. En la carpeta eventos, doble clic sobre el evento y navegamos al código fuente. Ampliamos el mismo case. De momento tenemos la primera opción, when pcreate, por el elemento insertamos en base de datos. When pread, realizamos la lectura en base de datos. Y ahora tenemos que ampliar con when el elemento que hemos creado, el parámetro when pupdate. Implementamos la lógica que nos permite actualizar en este caso un registro. Seguimos trabajando con el mismo identificador para actualizar el registro sobre el identificador de la capa de vista que el usuario, el cliente que utilizará la aplicación introduce. Y ahora la sentencia update, si queremos actualizar por ejemplo el campo nombre, utilizamos la siguiente sentencia. Primero update, a continuación el nombre de la tabla donde actualizamos, zmp_ L100.000 en mi caso, el nombre de la tabla, y ahora le indicamos utilizando la palabra set que actualizamos el campo nombre y con qué valor igual a, y le pasamos el valor que se introduce en la capa de la vista por el parámetro pnombre. También se pueden poner valores entre comillas simple, y aquí el valor, ya que estamos trabajando en una aplicación empresarial, utilizamos los ejemplos reales de la capa de la vista, en este caso pnombre. Y ahora falta la condición sobre qué registro se actualiza en el valor de la columna nombre.
que registro utilizando where, el filtro where, el identificador es igual a, y le pasamos el PDNI, el parámetro que corresponde al DNI. Y tenemos que implementar ahora una lógica, un mensaje de información que el registro sea actualizado o no. Siempre hay que utilizar la variable del sistema SY sub RC cuando trabajamos con ABAP OpenSQL, sabiendo que el sistema SAP se encarga de poner 0 en el caso de que sea actualizado el dato, y else, en el caso de que no sea actualizado, también tenemos que poner un mensaje de información o algo, que el registro no sea actualizado, el empleado no sea actualizado. Utilizamos la clase de mensaje, podemos copiar una sentencia que tenemos y actualizamos también la clase de mensajes con los textos correspondientes. Pegamos las líneas y navegamos con doble clic sobre el identificador de los mensajes, grabando las modificaciones. Ahora tenemos que utilizar la opción de editar, que nos permite editar la clase de mensajes, y añadimos los textos de mensajes, el texto para los empleados que se han actualizado. Por ejemplo, los datos del empleado se han actualizado, y ya tenemos el mensaje. Ya que estamos, también ponemos por la opción del else en el caso de que no se actualizan los datos del empleado no se han actualizado. Y con esto ya tenemos dos mensajes con los identificadores 05 y 06. Grabamos las modificaciones y volvemos con la flecha atrás al código fuente. Hay que tener cuidado con copiar y pegar el 5 y el 6 por el texto. Ahora con Pretty Printer el sistema formatea el código y ya tenemos una sentencia que actualiza los datos en base de datos, una sentencia update que se encarga en este caso sobre la tabla que le hemos pasado, actualizar el campo nombre o la columna nombre con el valor que le pasamos, en este caso con lo que se introduce en la vista. Y ahora, ¿qué registro se actualiza? ¿Dónde actualizamos el nombre? Sobre el identificador igual a PDNI que introducimos en la vista. Actualizamos y podemos ejecutar la aplicación. Antes de actualizar utilizamos la opción de visualizar empleado. Le pasamos el número del documento para ver lo que hay en base de datos. Cuando ejecutamos podemos ver que tenemos en el campo nombre Alberto, le pasamos otro valor para ver si se modifica el valor. Ni hace falta ir a la transacción del diccionario de datos, ya que tenemos una lógica que puede realizar lecturas en base de datos. Volvemos y le pasamos el nombre Carlos. A nuestro empleado le modificamos el nombre de Alberto a Carlos, y cuando seleccionamos la opción de actualizar empleado y ejecutamos, se va a ejecutar el código. Los datos del empleado se han actualizado, le indicamos que continuar, y con esto ya hemos actualizado el empleado. Podemos visualizar ahora el empleado, lo visualizamos y podemos ver que si es Carlos en base de datos. Volvemos, no hace falta informar el nombre cuando realizamos la lectura, porque la lectura, el select, se realiza en base al número de documento identificativo. De nuevo podemos utilizar visualizar empleado, ejecutamos y vemos el nombre cambiado Carlos. La podemos comprobar en base de datos utilizando la opción que tenemos de generar primero un modo nuevo. Generamos el modo nuevo navegando en la transacción SE11 del diccionario ABAP y visualizando los datos que tenemos en la tabla. Podemos ver por la opción del contenido, podemos ver los registros que hay en la tabla, y en este caso el nombre se ha actualizado con la sentencia update. A continuación el nombre de la tabla, y le hemos pasado con el añadido set nombre igual a lo que hemos puesto en la vista. Hemos visto cómo se ha actualizado el valor del campo nombre. Con una sentencia update lo que se actualiza son los campos que no forman la clave, debido a que en el sistema de base de datos relacional no se pueden hacer un update o una actualización sobre los campos claves. No podemos actualizar un campo clave. Por ejemplo, actualizamos este campo clave y a la hora de intentar realizar la actualización, si existe el mismo valor en otro registro, no se puede actualizar. Cuando se trata de cambiar los campos claves, la única forma es eliminar el registro y luego volver a insertarlo con nuevos
valores en los campos claves en el caso de que no existe. Así que recuerde, con la sentencia update realizamos actualizaciones sobre los valores de los campos que no son claves. También hay una sentencia que nos permite actualizar todos los valores a la vez, un update, directamente pasándole un work area. La podemos ver volviendo a la pantalla de la aplicación solicitud de alta. Y con la flecha atrás, en este caso, antes de ver la nueva implementación, le pasamos otra vez a Alberto para actualizarle el empleado. Vemos cómo se actualiza correctamente el dato y cuando visualizamos podemos ver que el nombre es Alberto. Qué fácil es ahora de actualizar los datos en base de datos con la aplicación de solicitud de alta empleados. Volvemos al código fuente y seguimos con otra lógica que nos permite realizar actualizaciones sobre todos los campos que no son clave, en este caso primer apellido hasta fecha alta. Y como podemos realizar, pues en el caso de que los usuarios o los clientes que utilizan la aplicación solo informa el identificador, nosotros tenemos que obtener el registro de la base de datos. Es más sencillo obtener el registro, luego modificar algunos campos. Dejamos este bloque con comentarios, comentamos, insertamos y con control y mayor menor podemos comentar un bloque de código y seguimos. Ahora hay que obtener el registro entero de la base de datos con la sentencia select, que la podemos copiar de esta parte. Copiamos select y ya con esto tenemos la lectura en base de datos. Y también copiamos la parte del else en el caso de que se introduce un identificador que no existe. Podemos aprovechar el código que tenemos. Ahora ya no tenemos que escribir otra vez lo mismo. Y cuando realizamos la lectura hay una sentencia que permite modificar todos los datos. Por ejemplo, en este caso, cuando estamos en este bloque if, significa que ya tenemos en el work area el dato. En el work area, por la lectura en base de datos, por el filtro del DNI, podemos modificar los valores. Global work area empleado. Y guión, modificamos el nombre, por ejemplo, y la fecha de alta del empleado. Igual ahí le pasamos p nombre, lo que nos llega de la vista. Y modificamos también global value empleado. Y fecha de alta. Se pueden utilizar todos los campos. Fecha alta lo puede probar usted mismo, añadiendo todos los valores que tenemos en la vista. Y ahora, para modificar más de un valor, en este caso dos valores, nombre y fecha de alta, utilizamos la sentencia update. A continuación, igual el nombre de la tabla, ZMP en mi caso, barra baja el nombre de mi usuario, L100.000, el nombre que tengo en la tabla. From modifica o actualiza en esta tabla todos los datos de este work area del registro. El sistema se encarga en este caso de realizar o de buscar el registro por los datos que hay dentro del work area y actualizar con los nuevos valores que le hemos pasado por las asignaciones de la capa de la vista. Y con esto otra vez la lógica if sy sobre s igual a 0. Tenemos el código, no hace falta implementarlo, lo tenemos en esta parte. Lo copiamos todo. Control C, Control V, y ahora tenemos que eliminar los comentarios. Para descomentar un bloque lo insertamos Control Shift y mayor menor, y con esto ya tenemos todo el código, toda la lógica. Lo que hay que ver ahora que tenemos un if anidado, dentro del if que tenemos aquí tenemos otro if que corresponde a esta ejecución de código. Es un if anidado. Cada if con lo suyo. Este es dentro del mayor que tenemos del padre. Y luego el else correspondiente al padre. En este caso este else es del padre. Y aquí dentro el else del hijo. Es un if anidado. Podemos tener n ifs anidados. No hay ninguna restricción con esto. En el caso de que sea actualizado el empleado, mostramos el mensaje de información que tenemos por el identificador de la clase de mensajes. Activamos nuestro código y ejecutamos. Primero visualizamos el empleado que tenemos en la base de datos. Con el identificador tenemos para el nombre Alberto y para la fecha de alta tenemos el valor 18 de febrero de 2017. Le ponemos 2020 el año. Volvemos al código fuente. Para el nombre le ponemos Carlos. Queremos actualizar los dos valores y para la fecha de alta el año lo cambiamos con 2020 en este caso. Y seleccionamos la opción que tenemos de actualizar empleado para que se ejecute la lógica por la sentencia update que tenemos.
tenemos, y cuando ejecutamos podemos ver en la salida los datos del empleado se han actualizado por el mensaje de información, y cuando visualizamos los datos del registro, como le indicaba, no hace falta poner el nombre debido a que la lectura se realiza en base al número del documento identificativo, y cuando ejecutamos podemos ver el nuevo valor Carlos para nombre y el nuevo valor para la fecha de alta 18 de febrero y el año 2020, el año que hemos modificado utilizando una sentencia update from, y le hemos pasado una work area para actualizar los datos. Volvemos al código fuente y terminamos aquí esta sesión donde he aprendido cómo actualizar los registros en base de datos utilizando la sentencia update.